Esos son los de mecha corta, le decimos nosotros. Que se por todo se encienden y cogen fuego y se enojan por todo. Uy, queridos. Tenía a Santiago, que era su hermanastro, que tampoco creía ni siquiera en él. Estos son los 12. Tiene a Mateo, que es un ladrón de white collar. No sé si eso en español, ahí sí me van a perdonar. White collar. ¿Qué significa white collar en español? White collar son los que roban solamente empresas. Cuello blanco, exacto. Ok, cuello blanco. No sé si se entiende ese significado, pero cuello blanco. Son los que roban en empresas, cosas grandes, ¿verdad que sí? Y tienen a Judas, que ese era tan ladrón que se robaba a sí mismo. ¿Usted está entendiendo ahora los 12 discípulos que Jesús tiene con él? Tiene un desastre de gente. Y no solamente eso. Quiero recordarle que el versículo 1 dice que no solamente lo llamó con todos esos problemas que tenía, sino que le dio poder. Y el poder no se lo dio después que ellos resolvieron su problema. Se lo dio antes, aun cuando todavía estaban batallando, aun cuando todavía tenían miles y uno problemas encima, aun cuando todavía estaban dudando, aun cuando todavía su carácter era un impedimento. Recuerden que en una ciudad no dejaron entrar a Jesús. Y le dijeron, Señor, vamos a orar para que caiga fuego y queme a todo el mundo aquí. Esos son los discípulos. Esos son los que llevan esperanza. Estos son los que Dios ha escogido. Le dio poder para que saque demonios. Y yo en mi mente digo, pero debieron sacarse los demonios que tenían ellos primero. Y me pregunto, ¿qué tipo de persona Jesús llama? Por eso, querido, a veces le digo de todo corazón cuando estoy en iglesia pastoreando y veo hermanos peleándose por puestos en la iglesia, a veces me pregunto, ¿no se dan cuenta que cuando usted lo pone en un puesto en la iglesia, lo único que dice es que usted tiene serios problemas? Porque solamente Dios pone a la gente con serios problemas en liderazgo, porque es la única manera que puede salvarlo. Usted es tan dañado que Dios no puede contar con usted como un simple miembro de iglesia. Usted tiene tanto problema encima. Por eso a veces veo líderes jactándose. ¿De qué se jactan? Si yo como ministro reconozco que la única razón que soy ministro es porque tengo tanto defecto de carácter que Dios tiene que ponerme en el ministerio para poder purificar mi corazón. Y aquí está Jesús llamando a 12 individuos que están más dañados y podridos que cualquier otro en la sociedad. Y los llama. Y me hago la pregunta, ¿por qué llamar? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no esperar a que ellos estén puros de carácter? Porque, querido, durante esta semana hemos estado hablando de que el que hace el cambio en nosotros es Cristo Jesús. Si usted espera a estar sano para ir al doctor, ¿qué va a hacer el doctor por usted? Entonces usted no va a reconocer nada que el doctor hizo. Es más, usted va a decir, no, yo tenía una tosecita, pero me puse a hacer un par de push-up y con los músculos saqué esa tos de mi corazón, de mi pecho donde lo tenía. No, queridos. Pues es exactamente como la sangre de Cristo trabaja. Para la sangre de Cristo trabajar en nuestro corazón, tiene que trabajar en corazones impuros. Y mire que fue 3 años y medio que Jesús estaba dándole seminario tras seminario, hablando, orando por ellos. Y miren qué tan duro estaban de corazón que cuando están en la última cena con el Señor, después de 3 años y medio de ver milagros, hay 2 que llamaron, porque era mama's boy, llamaron a su mamá para que fuera a hablar con Jesús y le rogase que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y saben dónde lo están haciendo? En el rito de humildad. En el rito de la humildad están peleándose por puestos. ¿Quién es este Dios que toma individuos como nosotros y nos pone en lugar para que nosotros seamos transformados por su sangre? Es solamente un Dios que nos ama, querido. Porque es la sangre de Cristo la que tiene el poder de cambiar nuestra forma de ser y restaurarnos nuevamente con el Padre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando miramos a personas imperfectas y pensamos que no son capaces de ser utilizados por Dios. Cuidado cuando pensamos que hay personas
que no necesariamente están viviendo como a mí me parece, inmediatamente minimizo lo que Dios puede hacer en el corazón de la persona. Querido, Dios todavía utiliza hombres hoy en día y jóvenes hoy en día y damas hoy en día que todavía están batallando con problemas internos. Personas que están afectados y están pendientes a la pornografía. Personas que todavía están haciendo cosas que son ilícitas. Porque el único interés de Dios es salvarte. Y la sangre de Cristo tiene el poder de cambiar hombres duros. Miren, fue después de 3 años y medio cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y la sangre de Cristo fue capaz de cambiar corazones de individuos que estaban completamente cerrados. El Espíritu de Profecía dice, el desato de la gente, capítulo 30, Dios tomó a los hombres tales como son, con elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de él, no son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento de la práctica y la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados por su imagen. Quiero que usted ahora piense y analice lo que la sangre de Cristo puede hacer en la vida de seres humanos. Y déjeme decirle, hablando de estos 12 discípulos, sé que quizás no sea muy popular entre las personas, pero todavía me gusta leer de vez en cuando a la tía Elena y lo que ella presenta. Miren, hablando de estos 12, le voy a buscar aquí en ese mismo capítulo 30, hablando de estos 12, en sus hábitos y temperamentos, los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo y el celote Simón, ese era el terrorista, el intransigente enemigo de la autoridad romana. Estaba el generoso pero impulsivo Pedro y el ruin Judas. Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso. Felipe, lento de corazón e inclinado a la duda. Y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar con la familia de Dios. Hombres imperfectos, pero que por la gracia de Dios iban a habitar en la gracia de Dios. Ustedes pueden ver que el poder de Cristo puede acercarnos a la gracia de Dios. Ustedes pueden ver que su sangre puede cambiar los corazones de las personas. Cuidado cuando miramos a los demás y pensamos que no son capaces. Note que Jesús no lo arregló y después lo llamó. Jesús lo llamó sabiendo todos los defectos. Y los discípulos no fueron un limón para Jesús. ¿Sabe esa expresión limón? Cuando usted compra un vehículo y dice, oh, esto me salió un limón. Cuando usted compra algo y después se da cuenta que estaba malísimo, que le vendieron el carro con Villa y Castilla, y usted pensó que se estaba llevando el Ferrari del año y lo que se llevó fue una chatarra. Pero Jesús nadie lo engañó porque él sabía lo que estaba buscando. Y aún así lo tomó. Porque el propósito de Cristo era demostrar lo que su sangre puede hacer. Aun cuando hay corazones duros, aun cuando hay personas con defectos grandes de carácter, Dios puede utilizarlos. Miren, yo soy divorciado. Desde la edad de 12 años, a pesar de ser criado en la iglesia, comencé a tomar decisiones y comencé la adicción de pornografía a la edad de 12 años. Salí de mi casa a los 16 y viví la vida del hijo pródigo. Disfruté, gocé, malgasté todo lo que tenía. Todo.
malas decisiones tomado, como usted no se imagina. Y a pesar de ser persona que he estado con adicción, pornografía, cigarrillo, la bebida nunca me llamó la atención. Pero fumaba mucho. Eso sí, batallé con eso. Y todavía le digo, es una batalla porque aquel que es adicto reconoce que la adicción va a estar toda su vida. La única diferencia es que ya sabemos que a través de la sangre de Cristo le puede dar el perdón. ¿Usted cree que es fácil? No, mire, querido, hace 3 años atrás me invitaron a predicar a un lugar, Carolina del Sur. Y estando en mi habitación del hotel, saliendo al balcón, mire, querido, el que estaba debajo de mí estaba fumando unos cigarrillos que a mí me gustaba fumar. Sabor a vainilla, me fascinaban eso. Y cuando di ese olor, hermano, mire, dije, ay, Padre. Y cerré la puerta, pero la dejé medio abierta porque quería que el olor entrara. Porque estaba en mí. Hasta que recordé y le dije, Padre, te hice una promesa en el 2001, nunca más. Y me fui de rodillas y dije, Padre, en mi humanidad, esto huele bueno. Pero yo le prometí a usted que si me libertaba, le iba a entregar mi vida. Querido, una batalla diaria que yo tengo. ¿Usted cree que yo soy perfecto? No, querido. Por eso yo cuido cuando entro a Instagram. Porque yo sé todo lo que presenta Instagram y yo sé dónde estoy yo metido. Por eso yo todo el tiempo, mire, con mi esposa, no es porque lo hago, pero no puedo jactarme pensar que porque vengo a la iglesia y soy ministro, soy exento de tentación. ¿Usted cree que Satanás no conoce sus debilidades? ¿Usted no cree que Satanás sabe cuáles son las cosas que usted no confiesa delante de los demás? Sí. Por eso tengo que recordar que aunque soy imperfecto, Cristo me llamó y me ha libertado. Y en Él puedo tener esperanza. Todo aquel que se siente que no puede ser utilizado por Dios, recuerde que Dios sí lo puede utilizar. Si utilizó a 2 individuos, terrible que eran esos hombres, terrible, lo puede utilizar a cada uno de ustedes, sin importar dónde se encuentren. Se lo está diciendo alguien. Yo soy honesto con quien yo soy. Usted se puede molestar todo lo que usted quiera, pero la sangre de Cristo me salva. Sí, usted puede hablar de mí todo lo que usted quiera. Ay, el pastor dijo que él batalló. Sí, hable todo lo que usted quiera, pero donde verdaderamente importa que en el cielo no se está hablando de eso. Porque el libro de Ezequiel bien claro dice, capítulo 18, que si el pecador se arrepiente de todo su pecado, dice, yo me olvidaré de ellos. Por lo tanto, hable todo lo que usted quiera de mí después que yo me vaya. Tranquilo, en el cielo donde importa, no se está hablando ni una sola palabra de eso. Porque lo único que el cielo está viendo es lo que la sangre de Cristo ha hecho por mí. Y querido, si lo hizo por mí, que me identifico con estos discípulos, lo puede hacer por ustedes. Y miren, cuando le digo de corazón, me fascina esta historia, esta elección de los 12, es porque me ayuda a mí a entender lo que la sangre de Cristo es capaz. Y para terminar, le voy a contar algo mejor todavía. En 2015, cuando pasé por mi divorcio, cuando tú sientes que alguien hace algo en contra de ti, tú siempre piensas como que de repente tú eres un santo y la otra persona son inmundas. Y yo en mi oración, en mi enojo, en mi coraje que tenía por la circunstancia, cuando oraba, mire, con la mamá de mis hijas decía de todo. Créame que no era palabra linda que oraba. Olvídese de eso de que usted es cristiano cuando está en dolor y sufrimiento. Yo decía lo que sentí en mi corazón. Y un día de rodillas con Dios peleándole llorando de amargura y de coraje porque tenía odio en mi corazón. El Señor comenzó a mostrarme a mí todas las cosas que yo había hecho y todavía estaba haciendo que no eran buenas. Me decía, Ruby, ¿qué tú piensas? ¿Qué la iglesia diría si ellos descubren que tú hiciste esto? Ay, espérate, no, esto es callado, Señor, esto tú y yo, esto lo hablamos tranquilo, ¿qué pasó aquí? Y comenzó a ponerme, ¿y qué la iglesia opinaría de esto que tú estás haciendo ahora mismo? Que se supone que tú seas ministro del evangelio. Ay, espérate, no, así no. Y ahí podí comprender. ¿Por qué molestarme con alguien que peca diferente a mí? ¿Por qué? Si al fin de cuentas todos somos pecadores. Y es solo la sangre de Cristo que no cambia. Y si Dios me pudo utilizar a mí como pecador que soy,
¿quién soy yo para decirle a Dios que Él no puede utilizar a otra persona? Y miren, después en otro momento quizás le cuente mi testimonio, porque Dios tuvo que llevarme por 3 años en etapas, que a lo último, mire, lo último, nunca se me olvida, final 2018, pasó una circunstancia y yo enojado con Dios y le dije, Señor, si no me habla, suelto el ministerio. Estoy cansado de esta persona. Cuando abrí la Biblia, ¿sabes lo primero que me encontré? El Señor es grande. Dios tiene una conversación con un hijo de él que le mandó a hacer una misión especial. Y estando ahí, él está molesto porque él entiende que esa ciudad no ha hecho lo bueno y aún así Dios lo ha perdonado. Usted sabe qué historia estoy hablando. Y él está peleando con Dios porque había una cosita que le había dado sombra durante el día. Y ahora un gusanito se comió. Y él molesto. Y dice, pero ven acá, espérate. Pero tú no hiciste nada para esto y te estás molestando. ¿Cuánto más yo no haré por mi pueblo? Y en ese momento sentí una voz que me dijo, Ruby, por más que tú te enojes, me mencionó el nombre de ella, fulana, sigue siendo mi hija. Uy, eso me dolió como usted no tiene ni idea. Queridos, gente con defecto de carácter, usted no es quien para decir lo que la sangre de Cristo puede hacer en la vida de ella. Y de ese día en adelante dije, Señor, ni una palabra más negativa digo de esta persona. Callado. Porque todos, queridos, sin importar lo que han hecho o lo que estén haciendo, la sangre de Cristo lo puede cambiar. Y lo puede utilizar para su honra y su gloria. Me gustaría tener una oración para nosotros comenzar en este momento de Santa Cena. Y esta oración va a ser no para amigos que estén aquí quizás, sino para nosotros como miembros de iglesia. Que nos ayude a recordar que cuando Pablo dice que la sangre de Cristo es capaz de acercarnos, es una realidad y no tiene que ver lo que tú piensas de la persona o lo que tú has visto, que tú te imaginas que no puede ser así. No, querido, la sangre de Cristo lo puede hacer y no necesita tu opinión ni tu permiso. Porque cuando Él llamó 2 individuos imperfectos, Él no pidió opinión. A ver, ¿qué ustedes piensan? Ustedes sabían que el peor de ellos era Judas. Y Judas Dios no lo llamó. No, Dios no llamó a Judas. Judas se apareció. Y como él era elocuente, como hablaba, los discípulos se enamoraron e insistían. Léalo, capítulo 30, ahí lo dice, del deseo de toda la gente. Dice que los discípulos insistieron para que lo añadiera. Y cuando Judas dijo que quiere, Jesús vio la intención de su corazón y por eso pronunció, oye, las aves tienen nido, pero yo ni siquiera sé dónde voy a recostar, porque Judas lo que quería era puesto. Quería puesto. Y Jesús se lo dijo para ver si el muchacho entendía. Y aún así, como la gente quiso, Jesús ni lo aceptó ni lo votó. Y Judas se metió ahí con los 12. Y para que vean lo que Jesús quería hacer, permitió que Judas fuese el tesorero. Para que al ver los milagros y cómo Dios obraba, su corazón fuese tocado y fuese cambiado. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, aun cuando nosotros queremos. Pero aún así, la sangre de Cristo estaba disponible también para Judas. Solo que Judas no la quiso aceptar. No sé dónde estás, pero recuerda, la sangre de Cristo puede hacerlo. Oramos. Padre eterno, reconozco dónde estoy y lo que soy. Reconozco mis luchas y mis batallas. Reconozco, Señor, que mi carácter, mi forma de ser, las cosas que amo y acaricio del mundo pueden llegar a ser un impedimento. Le doy gloria a usted porque usted no apoya mis malas decisiones. No está contento con las cosas que hago que van en contra de lo que se supone que sea, pero que todavía provee su sangre para que si yo acepto, esa sangre me pueda cambiar. Bendiga a los hermanos de esta iglesia. Dele entendimiento de lo que su sangre puede hacer al ellos mirarse en el espejo y ver lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Él es capaz de hacer con otros que quizás pensemos que jamás Dios lo puede utilizar. Cuídenos y bendíganos en este segundo servicio que vamos a hacer de Santa Cena, que podamos recordar lo que usted ha hecho por nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, gracias, pastor. Estamos agradecidos con Dios primeramente, con la bendición de que el pastor nos ha hablado y su Espíritu Santo lo ha inspirado. Bien, si todas las personas que gusten pasar